Hey, ¿qué onda, Comunidad 1? Bienvenidos a Bit por Bit, su podcast tecnológico, su podcast del momento. Me presento, soy Armando Ramos y hoy les traemos invitados muy especiales con temas muy interesantes que abordaremos hoy. De este lado le cedo el micrófono a mi compañero. Muchas gracias, buen día, Armando, conductor estrella. Pues yo, Manuel Jesús Putus, de esta licenciatura. Mucho gusto, es un placer estar aquí. Bienvenido, Manuel. Hola, mucho gusto, mi nombre es Gerson, también pertenezco a la licenciatura de TICS y estoy en el cuarto cuatrimestre. Bienvenido, Gerson, bienvenido. Un gusto, pues yo soy Daniel Zul y pues estoy muy agradecido de estar en este momento aquí con ustedes. Pues el agradecimiento es mío y pues qué importancia y qué impacto tienen ustedes al estar aquí, la verdad, personas muy importantes que no solo van a mostrar, a ponerse la camiseta, como decimos, de la universidad, sino van a representar a la licenciatura, que es tecnologías, y eso es muy importante para nosotros porque es un impacto y un progreso muy grande. Bienvenidos y pues comencemos con el podcast. Hola de nuevo y hola de vuelta. Pues muy agradecido por estar con ustedes aquí, por su presencia. Como les dije, se ponen la camiseta no solo de la 1, sino de TICS. Y pues vamos a comenzar con una duda que nos surgió a nosotros los estudiantes, porque pues al verlos a ustedes en parte de su proceso, la verdad pues es muy inquietante todo esto que están viviendo y deben sentirse orgullosos ustedes de representarnos. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que más los motivó a participar en el programa de movilidad internacional? El que guste puede responder. Bueno, en lo personal, yo lo vi como una grandiosa oportunidad para yo poder tener la oportunidad, pues, redundantemente de viajar, ya que la verdad yo económicamente no pudiera acceder tan fácilmente a ese gran viaje y pues esto la verdad fue y será un progreso muy importante para mi vida. La verdad que sí, muy importante y mucho de valientes, porque no todos se van de su casa, no todos salen de su casa, de su zona de confort, para tener ese trampolín y llenarse de experiencias y llenarse de mucho conocimiento, que la verdad el inglés es un tema muy complejo porque tiene muchas estructuras y más que nada pues en su idioma o en su ciudad que se lleva a cabo muchas veces. Gerson, ¿te gustaría contarnos tu experiencia? ¿Cómo te sientes tú? Sí, de hecho, de mi parte, lo que me motivó principalmente fue el conocer otros lugares, más que nada la infraestructura que tienen otros países. Por ejemplo, México no tiene los mismos avances en tecnología a otras naciones. Y no solo eso, también no tenía nada que perder al postularme, al siquiera intentarlo. Y fue muy curioso porque al principio ni siquiera había quedado como parte de los principales como que dentro del programa, y fue ya hasta unos días después cuando ya me llamaron para inscribirme. Claro, la verdad, como tú dices, hay mucha infraestructura tecnológica en Irlanda. Hay 3 de las empresas más importantes tecnológicas como son Google, TikTok y no me acuerdo la otra, la verdad, pero como ustedes dicen, la infraestructura y la educación en Irlanda es un paso más importante, y pues nosotros, como mi compañero Dani, como mi compañero Manuel, que somos de noveno, pues la verdad, en el camino que estábamos, ahorita ya estamos casi en la recta final, y sí, es bonito, es como un broche de oro para cerrar nuestra licenciatura, y tú que estás en el camino, sigue echando ganas, y la verdad es una fuente de educación muy importante, y siento que te va a ti pues llenar y nutrir de todo ese conocimiento y toda esa inquietud que tienes. Que comenzamos contigo, Manu. Pues a mí, más que nada, lo que me motivó fueron mis maestros. La verdad, sí tengo bastante que agradecerles porque, por mi parte, ya lo había intentado una vez y pues obviamente no fui seleccionado. Entonces, yo creo que me desmotivó o algo parecido. Y gracias a los maestros, a mis profes, ellos sí como que sentía que confiaban mucho en mí. Entonces decidí, voy a intentarlo porque, o sea, ellos están confiando en mí y yo no confiaba en mí mismo. Entonces dije, vamos a hacerlo.
Claro, fue su fuerte de apoyo de ustedes, su fuente de Sí, apoyo para... Exacto. Como ese empujoncito, como le hicieron a Miles Morales. Sí. Un salto de fe. Y pues tenemos 3 pilares muy importantes en esta plática. Lo económico, que siento que es muy, muy, muy fundamental. Sí. Creo que pues allá no podemos gastar en una bolsa de bizcochitos como hacemos aquí, claro, como todos desayunamos o cuando hay frío. Igual pues como dice Gerson, la educación es un tema muy importante, uno de los pilares, y como dice él, el apoyo que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros tenemos esa iniciativa o tenemos, por ejemplo, esa inquietud de hacerlo, pero hay cosas que nos frenan. La mente a veces siempre es eso, pero pues Sí. qué bueno que tomaron ese salto y pues que están viviendo esta experiencia. Y eso es a lo que conlleva la siguiente cuestión que tengo. ¿Cómo fue su experiencia en el proceso de selección? Vamos a empezar con Gerson porque creo que es el más chiquito de aquí. Sí, y creo que en mi caso fue como que el más particular. O sea, ya que tomó como que cierto tiempo en que yo salga. Y cuando vi la lista, estuve... o sea, primero salió la fecha en la que saldría todo el folio de los que quedaron. Y estuve toda la mañana esperando. Y vi que no quedó mi número de folio. Y dije, uff. Y bueno, al menos lo intenté y dije, para la próxima. Y días después tuve la noticia de que, o sea, uno se dio de baja y quedé yo. Y fue una noticia como que muy impactante para mí. O sea, son de esos momentos tan inesperados que dicen, esto es demasiado bueno y probablemente me vaya a pasar algo malo, como para liberar todo lo que me ha pasado. Y creo que es algo que también puede servir de motivación para otros, porque puede ser que no queden al inicio y terminen siendo seleccionados, o sea, días después. Y eso como que da un poquito de luz de esperanza para todos. La verdad, sí, no sabía tu experiencia previa, la verdad. Siempre hay un golpe de suerte que nos bendice. Y sí, como tú dices, a veces el humano tiene tendencias de que está yendo todo bien, va a pasar algo malo. Sí, como dice. Justo lo mismo pensé. Siempre pasa eso. Pero la verdad, como les digo, es de valientes porque yo pues como persona promedio ve Netflix, o sea, tiene esa tendencia de ver películas en inglés y para mí es muy complicado. Y ahí por allá una personita me decía, oye, vamos a intentarlo. Y yo no, o sea, que y si voy y me están explicando algo y no lo sé, le digo, pero pues ustedes, qué bueno que tienen esa iniciativa y como dice aquí el compañero Manu, tienen el apoyo de sus maestros y el apoyo pues de cada organizador que está en este comité. Sí. Dani, como que quieres hablar, ya lo vi. Cuéntanos tu experiencia, compártenos. Es que para mí fue un recuerdo del día muy bonito, la verdad fue muy agradable porque justo quedé en que ese día terminaba yo mi servicio social y me estaba despidiendo de mi jefa en turno, la trabajadora Angélica, acá de la UNO. Y me llegó la llamada del coordinador de inglés, entonces fue como que, no manches, quedó mi folio y yo no me lo creía y estuve revisando varias veces si era mi folio y lo leía porque no me lo creía. Es como que, y pues yo la verdad, yo sí no confiaba en mí porque pues siento que es algo muy, muy grande, o sea, participamos de entre 500 y solo quedamos 120, entonces, wow. Y pues ese día creo que hasta solté mi lágrima, no recuerdo bien, pero... o sea, abracé de que yo ya estaba sentimental porque había pasado 6 meses de mi vida con mi jefa en turno. Entonces, pues, se chocó con esa noticia y fue como que, wow. Y de verdad que fue un día muy, muy lindo. Creo que fue uno de los mejores días de mi vida, la verdad. Te marcó un antes y un después. Claro. Pues eso es un punto importante porque imagínate cuántas personas participaron para poder postularse y solo algunos como ustedes son los que están aquí. Y es un punto a ustedes a su favor. ¿Por qué? Porque hay algo que destaca entre todos ellos, ustedes. ¿Me explico? Tienen algo, una chispa o algo especial para poder realizarlo. Manu, cuéntanos tu experiencia. A ver, igual el tuyo marcó tu día, fue algo inesperado, fue un milagro. Sí, la verdad sí, fue como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pues la verdad es que yo, o sea, esa misma noche estaba como que lo espero o no, espero los resultados o no.
y estaba así como que pendiente. Y no sé, como que dije, ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces dije, voy a descansar. Y ese mismo día me desperté tarde. ¿Por qué? Solo porque escuché la llamada del profe Miguel y ya me dio la noticia. Y yo me quedé así como que, o tal vez no he despertado, estoy soñando. Eso es lo que estaba pensando. Pellizquen, me dice. Ajá. Y pues me dijo, no, ya revisaste los resultados. Y me dice, quedaste. Por un momento me quedé callado. Y le dije, profe, ¿es en serio? Y me dice, sí, puedes revisarlo si quieres. Me dijo, ok, ahorita voy. Y ya revisé, es más, escribí mi folio y traté de comparar como unas 10 veces para creérmelo. Lo filtré 10 veces en ChatGPT. Y sí, como dice el meme, quedé congelado y con mucho miedo. Y por cierto, pues un saludo al doctor Miguel Pat, que hizo todo esto posible. Y pues, como dicen ustedes, bueno, yo me imagino cómo sería mi día cuando yo recibiera eso. Lo primero que haría si fuera un correo electrónico en inglés, lo traduciría. Lo primero, a ver qué dice aquí, la verdad. Pero qué bueno que ustedes no lo tradujeron y le dieron un folio, pues. Es una ventaja más. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Lo bueno que fueron números. Lo bueno. La neta, si hubiese sido un correo, yo... Y pues, vamos a... nuestra última pregunta antes de llegar al corte. ¿Qué metas personales o académicas quieren cumplir ustedes durante su estancia en Irlanda? Porque pues es el país donde van a ir. Pues yo, la verdad, yo me propuse más que nada el no hablar absolutamente nada en español, claro. Y dije, ya que estoy allá, o sea, si voy a ver películas, o sea, 100% inglés. Si voy a hablar con personas, no voy a tratar de decir algo en español, sino que mi meta es hablar inglés al 100%. O sea, tal vez no sepa algunas palabras, pero dije, esos 2 meses voy a estar, mi meta es aprender inglés, entonces voy a estar estudiando igual inglés, no solo en la universidad al que vamos, sino hacerlo por mi propia cuenta. Claro, como dicen, pues, la mejor práctica del inglés es ejerciéndolo tu día a día. Y, pues, sí. y es verdad que refuerza tu dialecto en ese tema de inglés. Yo la verdad, en inglés me gusta mucho, pero no me gusta que sea muy estructurado. La verdad, tiene muchas reglas, pero pues sí. Es muy bonito. Es un tema, es un lenguaje universal, donde sí. En cualquier rincón del mundo que vayas, o saben inglés, o español más o menos. Pero siento que el inglés es más importante en el mundo, porque es un tema, es un lenguaje universal. Gerson, ¿quieres contarnos un poco de tus metas personales? De mis metas creo que es similar a Manuel, que es como que reforzar mi inglés. Y pues como estuve investigando, pues en la universidad en donde vamos a ir, vienen otros alumnos de otras partes del mundo y creo que es lo que más me motiva, el conocer y cómo ellos trabajan o cuál es la manera en la que ellos hacen las cosas. Por ejemplo, los métodos para hacer sus sistemas o proyectos, la jerarquía que utilizan o las normas que ellos siguen para cumplir un proyecto o siquiera poder colaborar con alguien de otro país. Creo que sería lo más interesante. La verdad sí es un punto muy, muy importante conocer diversas culturas en ese ámbito de inglés. ¿Por qué? Porque te nutre igual a ti, te nutre tu inglés. Hay muchas personas, bueno, a mí me ha pasado que, por ejemplo, he ido al centro, ¿no? Y viene pues aquí un turista y yo entre mi 50% inglés y mi 50% español y él igual, pues la verdad tienen el famoso swag que dicen, que las palabras, por ejemplo, el inglés británico, como le dicen botella, que como que tiene un tonito, como por ejemplo en México, si vas en el centro, que los acentos. Exactamente, sí. Y hay cosas que tú dices, ¿what? ¿Qué dijo? O sea, ¿qué dijo? Sí. Oye, dices... Y a mí pues se me complica bastante eso, pero como dice Gerson, quizás la interacción con con estudiantes externos o que tengan de diferentes nacionalidades, puede ser que te ayude o te nutra en ese aspecto. Sí. De verdad es muy importante la conexión, como dices. Bueno, en mi caso creo que voy a desarrollarme más personalmente que académicamente, porque
En el fondo de mi corazón, siento que la vida es demasiado corta para enfocarme 100% al estudio del inglés cuando me estoy esforzando mucho cada día, o sea, le dedico de que 4 horas diarias mínimo. Y pues me encantaría disfrutar simplemente de la vista del cielo ahí en Cork. O sea, simplemente el hecho de que saliendo de la universidad, del colegio ahí, la vista sea un lago, para mí ya es algo muy maravilloso. La infraestructura de ahí, las casas, todo, o sea, es un cambio muy radical que aquí en todo México no puedes alcanzar a ver. Sí. Entonces yo quisiera disfrutar más el ambiente, los paisajes, la cultura de ahí. Como decimos, dejarnos fluir. Exacto. Y la verdad, yo estoy investigando pues muchos datos de Irlanda. Y un dato muy random que busqué y investigué arduamente. No sé si en donde van a ir o sea, suceda, pero sé que en general en Irlanda dicen que hay más ovejas que personas. Como tú dices, en serio, es un dato súper random. ¿En serio? Pero yo dije, wow, o sea, me puede servir. Imagínate, o sea, como tú dices, la conectividad con la naturaleza para que fluyan nuestras energías ha de estar muy por arriba de nosotros. Es que no es lo mismo verlo en fotos a verlo en persona. Todo cambia, puedes oler el país, ¿sabes? Entonces, me encanta. Y como dice, la infraestructura de sus casas, hay más castillos en Irlanda, de hecho. Hay muchos castillos. Pues como les decía, a ustedes, ¿qué color, si les dieran a escoger un color, qué color ustedes referenciarían a Irlanda? ¿Qué color se le viene a la mente cuando dicen Irlanda? El verde. Bueno, pues y duendes. El verde vino esa tendencia, pues como dicen ustedes, hay una celebración que se llama el Día de San Patricio, que es en Irlanda, que es verde, pero originalmente no era el color verde que destacaba en Irlanda, era color azul por sus auroras boreales que aparecen en las montañas, y pues se empezó a simplificar el color verde por el Día de San Patricio o por el Día de San Patricio. Y es un diferenciador de entre todas las ciudades que hay. Y cuando dices Irlanda, pues, te imaginas. Y de hecho el trébol igual es uno de los elementos importantes de Irlanda. Y pues cuenten un poquito más de qué piensan ustedes allá. O sea, por ejemplo, yo tengo una duda existencial que viene arraigado al tema, ¿no? Pero se puede platicar. O sea, como les decía, nosotros pues como fieles mexicanos tenemos tendencias a desayunar bizcochitos y globitos. ¿Ustedes creen que hayan una galleta o algo similar ahí? ¿O cómo se ven? En lo personal creo que me vería comiendo insípidamente porque me encanta todo lo que tenga que ver con picante o cosas muy saladas, y siento que ahí es totalmente diferente la gastronomía y no sé cómo voy a sobrevivir. De hecho sí, la gastronomía de allá, hay un platillo muy famoso allá en Irlanda, que déjame buscar cómo se llama, me acuerdo cómo se llama, que pues la verdad es lo que nosotros conocemos aquí como caldo de res o caldo de verduras. Allá en Irlanda es similar y es su platillo principal, que la verdad tiene un nombre en inglés que ahorita no me acuerdo, no me sale, pero es similar al caldo de res. Tiene puerco o res y tiene zanahoria y creo que chayote. Y allá todo es natural, porque nosotros, bueno, me imagino que ellos no creo que vayan a un supermercado a comprar, sino tienen sus granjas igual. Y es más natural y es más saludable para nosotros y para ellos. Y de hecho, estaba investigando igual, y investigué que, por ejemplo, ahí la bebida más, o sea, si tú eres turista y tú quieres ir a Irlanda, lo que consumen más es una bebida alcohólica que se llama Guinness, exactamente. Guinness. ¿Cómo lo sé? ¿Y cómo lo saben ustedes? Porque leímos. Leímos, nos informamos. Pues sí, internet, dices. Pues sí, como les decía, pues la verdad, la tecnología y el trabajo ahí es muy alto para ustedes que les gusta. La verdad, su infraestructura, como dicen ustedes, al nivel educativo y tecnológico, es muy fuerte. ¿Y ustedes pues quieren contarnos alguna experiencia o algo así? Sí, creo que más que nada sobre la comida. Como habías mencionado, sobre la experiencia que nosotros vamos a vivir, como el cambio drástico de lo que ya tenemos como que acostumbrado a lo nuevo que vamos a vivir ahí. Y pues yo soy un apasionado por la comida, los sabores y todo eso, y creo que
estaría muy bien conocer como estos platillos tradicionales, cómo lo preparan, si prefieren algo más dulce o crujiente o salado, qué es lo que está más normalizado en el país. Por ejemplo, aquí en México está como que el picante y el ácido de limones o de todo eso. Sí, más acidito. Sí, la verdad, los mexicanos aguantamos. Imagínate que vais ahí y te digan, no, vas a comer un habanero y está dulce. Sí, bueno, y pues aparte, ay, perdón. Sí, no, síguele, y aparte, igual uno de los datos que pude ver es que Irlanda es muy verde, pero por el clima, o sea, está siempre con lluvia. Sí, muy. Y eso hace tener los paisajes pues increíbles. O sea, están hermosísimos. Bueno, yo los vi en fotos, obviamente. Y me imagino que verlos en persona va a estar increíble. Entonces, no, yo la verdad estoy muy emocionado y ya quiero que llegue ese día, la verdad. La verdad que sí, porque pues me imagino, entre más lluvia y humedad, la flora y la fauna va a estar a su resplendor. Sí. Pero bueno, no se muevan de sus lugares, que esto apenas comienza. Si quieren saber más datos sobre Irlanda, más datos sobre nuestros invitados especiales, quédense aquí, vayan a llenar su bol de botanas, preparen sus audífonos, que esto apenas comienza. Su único objetivo es formar profesionales y formadores de la sociedad. Ahora sigues tú. Ahora sigues tú. Forma parte de esta institución, una gran casa de estudios, reconocida nacional e internacionalmente. La Uni, Universidad de Oriente, te hace una invitación para que estudies tu licenciatura, para que puedas triunfar como todo un profesional. No lo pienses más. Revitalizar la lengua y escribir en maya, esta lingüística y cultura maya. La uni es la mejor. La uno es calidad. La uni cerca de ti. La gestión pública, lo político y lo gubernamental, la administración pública. Pero si te gusta la informática y las tecnologías, está tecnologías de la información y comunicación. Yeah. Te va a hacer ser responsable con la naturaleza. Está la licenciatura en desarrollo turístico. La uni, Universidad de Oriente, te hace la invitación para que seas parte de esta familia y puedas ser un profesionista para poder triunfar como los demás. La uni nos forma, mamá. La uno nos hace triunfar. La uno es éxito y más. La uni somos todos. La uno es la de Job. La uno es éxito y más. El siguiente paso es 1. Bienvenidos, ya estamos de vuelta con nuestros invitados muy especiales y con temas muy interesantes. Abordaremos desde lo más inquietante hasta lo más personal de cada uno de ustedes. Ok, primeramente, yo como profesional en TIC o con ese perfil que tenemos, ¿ustedes cómo se desarrollarían
tanto personalmente y profesionalmente con todo pues lo que ya hemos vivido, Gerson que está en el camino y que pues va igual en ese camino, y nosotros que ya estamos pues en la recta final, ¿cómo creen que se desarrollarían personalmente y profesionalmente en Irlanda? Comenzamos contigo, Gerson, te cedemos el micrófono. Sí, personalmente quiero pues o espero tener esa cercanía con mis compañeros que voy a tener durante clases, conocer quizás a personas que son nativas o propias de Irlanda, que me facilitaría como que mucho el inglés. Y bueno, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero el programa tiene planeado dejarnos con familias con el motivo de pues mejorar ese inglés, acostumbrarnos a estar con esta constancia de hablarlo para mejorar eso. Y pues espero formar como esa cercanía o comunidad, o ser más cercano, formar esos lazos con las personas que me termine relacionando. Y pues a nivel académico creo que lo que más me importa o mi prioridad es aprovechar absolutamente todo, la infraestructura que nos vayan a brindar o a la que yo vaya o logre poder visitar o acceder. Como bien sabíamos, el programa estaba más enfocado en licenciaturas o ingenierías que tienen que ver con tecnología, innovación o ciencia, por el mismo motivo de que íbamos a estar tomando cursos con este tema, este ámbito. Probablemente veamos algo de robótica o quizás más matemáticas especializadas con, por ejemplo, inteligencia artificial, que las matemáticas son muy clave para formar estadísticas dentro del aprendizaje de máquinas. Sí, como tú dices, sobre el algoritmo y todo eso, pues mayormente su lenguaje de la máquina a nosotros es puros números, como tú dices, matemáticas. Sí. Y pues sí, como tú dices, interconectarnos con las personas, porque pues como cabe recalcar que no solo inglés, sino igual se habla irlandés ahí. Sí. Y pues esa mezcla de esos dos me imagino que va a ser un poquito complejo, pero es algo que nos podemos adaptar. Así es. Dani. Bueno, en lo personal creo que me emociona mucho entender que Irlanda es como el epicentro de las TICs. Y hay que resaltar un poco que el programa está enfocado en las áreas STEM, que es todo lo relacionado a matemáticas, ingeniería, ciencia y tecnología, por supuesto. Entonces, mi carrera TIC está totalmente relacionada con el programa, y yo sé que ahí no solo voy a mejorar mi inglés, por supuesto, sino que también va a ser un gran medio para yo mejorar mis áreas de tecnología, en las que pues tendré mucho más conocimiento de personas que quizás nunca habría podido tener el acceso, y en general es muy emocionante todo esto. Como tú dices, pulir nuestras habilidades como tecnológicas, como nosotros decimos, quizás nosotros tenemos como que puntos importantes allá, pero necesitamos mejorarlo más, y va a ser una experiencia muy, muy, muy satisfactoria estar ahí y pulirlas más. ¿Estamos contigo, Manu? Sí, y pues la verdad, como dijo mi compañero Gerson, más que nada hacer lazos con las personas con las que vamos a tener comunicación, contacto constante, ya sea compañeros, ya sean no sé, profesores, me imagino, o incluso las personas con las que nos va a tocar estar toda esta estancia. Y pues yo creo que profesional, no digo ¿cómo? ¿Profesionalmente o personalmente? Personalmente, yo creo que más que nada, como nosotros ya estamos pues a nada de ya salir de la universidad, entonces yo creo que nos enfocaríamos más en lo profesional, porque, o sea, ya estando allá, nosotros estamos con la libertad de preguntar, porque no solo van a ser personas que ya conocemos o personas que solo son de Irlanda o
o algo así, sino que es de todo el mundo. Entonces nosotros vamos a estar como que abiertos, vamos a tener esa posibilidad de hacer lazos, como dije al principio, y pues quitarnos ese miedo, porque al fin de cuentas es lo que nosotros necesitamos en el ámbito profesional. Cuando nosotros ya estemos del otro lado, pues trabajando ya, entonces yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Exactamente, como tú dices, tocar puertas y dejar nuestro CV cada Sí. que vayamos. Pero la verdad es una carta de presentación muy, muy importante. Y pues como ustedes dicen, en el ámbito profesional, pues hay cuatro pilares que la verdad es muy fundamental para el área de tecnologías, como es Microsoft, como es pues una red social que es TikTok, como una empresa muy mundial que es Google. Y pues hay presencia igual de Accenture, que pues nosotros 4 conocemos a la perfección qué es Accenture y hemos ido a sus instalaciones que están sus sedes en Mérida. Y pues como ustedes dicen, es tocar puertas, dejar nuestro CV y dejar que nuestro perfil tecnológico de lo que hemos llevado y de lo que estás llevando pues nos facilite o nos brinden trabajo. Hay un punto muy importante que tú te referiste, Gerson, que es el proceso de estar ahí. O sea, yo puedo catalogar como proceso, no sé si hay un proceso de vivienda o de inmuebles, o sea, cómo se van a quedar. ¿Han escuchado algo del tema o les han platicado algo al respecto? Cuéntanos un poquito más de ese tema. Pues por lo que he estado oyendo de otras personas que están en el programa, trabajaremos como la estancia con familias. Aunque he visto que incluso la universidad donde vamos a estar tiene apartamentos o dentro de su misma universidad donde pueden habitar los propios estudiantes y estar. Es como un colegio, o cómo es el término que se le da en Estados Unidos, porque tiene un nombre. Oh, sí, ya sé. Bueno, pues aquí hay escuelas, igual universidades, como tú dices, Sí. que tienen sus áreas asignadas para la habitacional. Sí, sí, casas para- habitacionales para Modelo campus. Ah, Ajá, ok, campus sí, universitario. campus universitario. Sí, pero por facilidades o mejor dicho comodidad, es preferible mantenernos con una familia. O sea, nos daría la comodidad de facilitar alimentos, vivienda, también apoyo, porque pues si nos quedamos solo en un apartamento y no conocemos a nadie del lugar, nos va a ser como que mucho más complicado el tema de navegar durante toda la ciudad. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros vamos a estar en Dublín, Irlanda, y es una ciudad muy muy grande y llena de edificios, calles, donde uno se puede perder. Sí, la verdad, en Dublín, pues, yo que soy futbolista, o sea, he escuchado y la verdad, sí, cierto, es muy, muy, muy grande esa parte. Como tú dices, no se pueden quedar a la deriva ahí, navegando solitos, sino que igual tienen que tener como que un apoyo ahí. ¿Y ustedes han escuchado al respecto? ¿Han escuchado rumores o no sé? ¿O tienen algo concreto ustedes? Dani, Manu, ¿algo que quieran mencionar? Sí, pues la verdad, yo solo he visto en el grupo donde estamos, pues así como que, y cuando lleguemos, ¿cómo vamos a irnos? Esa es la pregunta. O sea, cuando lleguemos al país, ¿cómo nos vamos a ir con las familias? ¿O cómo vamos a irnos con las personas con las que nos vamos a quedar? Entonces hay uno que... un comentario que fue muy gracioso y no, la verdad no sé si así sea, de que no, pues llegando en el aeropuerto van a esperarte con tu nombre aquí en el cartel. Entonces es lo que igual da mucha curiosidad, pues saber si va a ser así. O sea, tal vez cuando pase sí se va a sentir muy, o sea, un poco gracioso, ¿no? ¿Te imaginas ahí? Sí, pero ahorita lo que tenemos es curiosidad. Y tenemos muchísimas preguntas, pero pues por el momento no tenemos mucha información sobre el programa así completo. Concretamente. Sí. Pues sí, me imagino, pues mientras va pasando el tiempo y el proceso, pues les darían
más información. Pues muy agradecido por ustedes, porque estén aquí. Mucho éxito, en verdad, en sus proyectos ahí, tanto personales como académicos. En verdad, toda esta información que ustedes están dando en este podcast, su casa de ustedes, de la Casa de Estudios de la UNO, pues mucho éxito en sus proyectos. Me despido, como les dije, yo soy Armando Ramos, y antes de despedirnos, creo que un consejo rápido que le darías a los nuevos postulantes rápidos que tú no tuviste. Por ejemplo, la constancia, como dijo Manuel, tal vez no quedó al principio, pero volvió a postularse para intentarlo nuevamente, y quizás, por ejemplo, desde mi experiencia, no quedé de los primeros, pero tal vez por algún caso especial puede ser que tú quedes también, y no solo para programas de este estilo, para todas las oportunidades que tengas en tu vida, pues aceptarlo, intentarlo, no pierdes nada, o sea, tienes nada que perder y todo para ganar. Todo para ganar, exactamente, gracias. Dani, un consejo rápido que te hubiese gustado que te dijera. Que se motiven, de verdad, porque pues, mira, yo pienso que la vida es demasiado corta como para desaprovechar todas estas grandes oportunidades que nos ofrece la UNO. Entonces, que se arriesguen, tomen todas esas oportunidades. Cada vez que una puerta se les abre, entren a esa puerta. No importa si fracasan, porque al final el fracaso es parte de la vida. Entonces, yo digo que arriesguense y den todo de sí. Gracias, Dani. Gracias, Gerson. Manuel, un Sí. consejo rápido que te hubiese gustado que te dirían. Sí, más que nada, pues fracasos así como tal no sería, porque sería un aprendizaje. Y pues yo creo que yo siempre soy de que, como lo dije al principio, de que presentar al principio, y no quedé, entonces dije para volver a intentarlo. Pero gracias a mis maestros, y la verdad sí que me motivó muchísimo, porque dije, ¿y si sí? Entonces eso es lo que pasó. Y pues yo, o sea, un consejo que les daría a mis compañeros o a las nuevas generaciones que van a entrar a esta licenciatura, pues aquí hay muchísimas oportunidades. Constantemente están mandando por el coordinador que cursos, que esto tal vez no lo veas como algo wow grande, pero si lo piensas bien es algo que te va a ayudar en un futuro, o en tu, no sé, en tu currículum. Entonces yo creo que aprovechar estas oportunidades pues te pueden ayudar mucho a ser un profesional, o sea, mucho mejor preparado, ¿no? Sí, con más preparación. Sí. Bueno, nos despedimos. Yo con mi consejo rápido de aprendes más de los errores que de tus propias victorias. Me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerden, esto es Bit por Bit.